Sean todos bienvenidos a la presentación del siguiente trabajo de investigación que se titula Uso y conocimiento de métodos anticonceptivos en las adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital 2 San José de Tovar en el estado Mérida. Yo soy el doctor Josmel Enrique Chirinos y le doy la más cordial bienvenida. El embarazo en la adolescencia hoy en día es un problema de salud pública a nivel mundial, donde América Latina y Venezuela no escapan de esta realidad. Siendo la adolescencia una de las etapas más importantes en el desarrollo del ser humano, porque involucra una serie de cambios físicos, emocionales y psicológicos que contribuyen al comportamiento del individuo dentro de la sociedad, surge la importancia de conocer el nivel de información o conocimiento, además del uso que tienen los adolescentes con vida sexual activa de los métodos anticonceptivos, puesto que esto permitirá abordar un punto clave en este problema de salud pública como lo es el embarazo en la adolescencia. Situación que aún más es importante en aquellas adolescentes que ya están embarazadas, puesto que permitirá crear estrategias específicas para ellas a fin de disminuir o abordar este problema para disminuir y mitigar esta situación que afecta a gran parte del mundo entero, donde Venezuela y el estado Mérida no escapan de esta realidad. Muy bien. Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos de las adolescentes embarazadas atendidas en la consulta de alto riesgo del Hospital 2 San José de Tovar en el estado Mérida. En cuanto al diseño metodológico de esta investigación, tenemos que fue un estudio descriptivo transversal de campo no experimental, puesto que no se manipularon las variables y se hizo en un momento determinado. La muestra estuvo conformada por 12 adolescentes embarazadas que formaban parte de la estadística de atención de la consulta de alto riesgo de esta casa de salud. Además de ello, estuvieron dados los criterios de inclusión, exclusión y los criterios éticos, donde los criterios de inclusión eran adolescentes embarazadas indistintamente de su edad gestacional y de su paridad, que además estuvieran dispuestas a participar en la investigación previo al consentimiento informado. Los criterios de exclusión fue aquellas que no mostraran ningún tipo de interés en participar, que no firmaran el consentimiento informado y que sus padres no autorizaran en caso de que ellas vivieran bajo la tutela de los mismos. Dentro de los criterios éticos se respetó el consentimiento informado y además de ello los criterios de dignidad humana. Una vez solicitada la autorización a la directiva del hospital y al jefe de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital 2 San José de Tovar, se procedió a la aplicación de este cuestionario estructurado, el cual iba dirigido a los adolescentes embarazadas que se atendían en la consulta de alto riesgo. El mismo estuvo estructurado en 3 partes. La primera parte hacía referencia a los datos generales como edad de la paciente, paridad de la paciente y escolaridad de la misma. En la segunda parte hacía referencia al conocimiento de los usos de los métodos anticonceptivos con respuestas sencillas de sí o no. Si tenían conocimiento de los métodos naturales, sí o no, de los métodos de barrera masculinos, sí o no, femeninos, sí o no, de los espermicidas, de los diafragmas, sí o no, de los métodos hormonales, la píldora, sí o no, de la pastilla del día después, sí o no, de los métodos quirúrgicos para el hombre, sí o no, o de los métodos quirúrgicos para la mujer, sí o no. Y una tercera parte que hacía referencia a los métodos anticonceptivos y el embarazo, donde se preguntaba si los métodos anticonceptivos prevenían el embarazo, sí o no, cuál era el método anticonceptivo que en este caso ellas usaban y en caso tal de que usasen, expresaran específicamente cuál de la amplia gama de métodos era el que usaban estas pacientes. Una vez obtenida esta información, se procedió a la tabulación de los resultados, los cuales se expresaron en gráficas y tablas a través del programa Excel.
Una vez obtenidos los resultados de la investigación y tabulados a través de los programas estadísticos usados, podemos concluir y reflexionar lo siguiente: que son adolescentes embarazadas que tienen poco o casi nada de conocimiento de métodos anticonceptivos, que no conocen uno de los métodos anticonceptivos más accesibles en el mercado y más comunes, como lo es los métodos de barrera, y sobre lo que son los métodos hormonales tipo la píldora. Es importante también resaltar que estas adolescentes embarazadas no usaban ningún tipo de método anticonceptivo precisamente porque no tienen información. Además, que consideraban que durante su primera relación sexual no podían quedar embarazadas y tampoco tenían conocimiento de los métodos anticonceptivos naturales. Podemos entonces reflexionar lo siguiente: es importantísimo implementar programas educativos en la comunidad, en los liceos, en las escuelas, que hablen sobre sexualidad y que vaya dirigido a los adolescentes. Por otra parte, podemos decir que además también es importante crear campañas sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre VIH, sobre SIDA, sobre embarazo precoz, a través de la televisión, de la radio, a fin de mitigar esta problemática. Por otra parte, también podemos decir que es importantísimo propiciar investigaciones que aborden temas de sexualidad humana en los adolescentes a fin de brindarles herramientas, fortalecer este tema con el objetivo único de prevenir el embarazo en adolescencia. De esta manera llegamos al final. Muchísimas gracias a ustedes por toda su atención brindada. A la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, mi casa de estudio, gracias por permitirme presentar esta investigación.